Tú tan alejado de tu hogar, yo atrapado en los huesos de este lugar. Juntos para siempre jugaremos. La tierra con 9 tonos brillantes pintaremos. Hay un solo obstáculo. Según noté, mi locura no escapa de los confines mágicos de este pueblo. ¿Hay algo que me impide salir? Increíble. Gravity Falls y su ley natural de magnetismo sobre lo extraño. Los proteos creen que cumplen un fin superior y nadie debe molestarlos, mientras que otros creen que sus poderes deben usarse para conquistar. Estos conquistadores, con su arrogancia y codicia, crearon algo antinatural que no duerme ni morirá. Esto que están viendo aquí no es un top, sino la continuación de la cronología del multiverso, Gravity Falls, Amphibia y The Owl House. Para mayor contexto tienen el primer video, donde se describe el origen del universo, sus dimensiones, deidades, y la historia del surgimiento de Bill Cipher según se describe en su libro, el que escribió él. Aparte de las obligatorias explicaciones sobre el cómo fue planteada esta cronología, para que no salgan con su queja de ¡faltó Star! No faltó Star. Créanme que no. Por cierto, por ahí me traje un invitado especial que llevaba como 6 meses desaparecido. ¿Que quién es? Ah, les toca ver el video para saberlo. Dicho lo dicho, sin perder más el tiempo, retomamos justo donde lo dejamos. En vista a esto, nuestra línea de tiempo se va a empezar a bifurcar bastante. Pero yo procuraré presentárselas de la forma más simplista posible. Así que, si por algún lugar debiésemos continuar ahora mismo, en definitiva debería ser con el reino de los demonios y sus inicios. Ojo, que estamos hablando de antes de que siquiera apareciera en la palestra el planeta como tal, que le daría ese nombre. Y por lo tanto, ahora mismo, lo único que nos encontraríamos sería un universo, de una dimensión aleatoria como cualquier otra, con una muy particular excepción. Y es que pasa que resulta que por algún motivo desconocido, en este universo en concreto, ocurre el fenómeno de que los objetos estelares desprenden una energía. Tanto estrellas, cometas e incluso los satélites de los diferentes mundos. Una energía sumamente poderosa, con la capacidad de transmutar y alterar la realidad hasta límites que no son conocidos por los anales de la historia. Por ende, como quien dice, podríamos interpretar que esta sería algo así como la fuerza de la mismísima creación, a la cual se la apodaría en un futuro como los poderes celestiales, la primera fuerza mágica conocida. Si bien no se sabe mucho de este concepto, algo de lo que no quedan dudas es que una de sus principales cualidades es la de otorgar vida sobre la no existencia. Así que no sería descabellado pensar que en algún punto primigenio de este universo, los poderes celestiales harían germinar una raza de criaturas cósmicas, dotadas con la capacidad de usar este poder de la creación como si de estrellas vivientes se tratase. Los archivistas, o también llamados coleccionistas. Entidades eternas hechas de pura energía, quienes surcarían el espacio libremente, alterándolo como les plazca, motivados según los objetivos que en su percepción superior consideran que es su deber para con el universo. Y es que su nombre de archivistas no es que venga por capricho. Ellos no harían de guardianes como el Bebé Tiempo o los dioses, ni actuarían como agentes del caos, al igual que Bill. En vez, están convencidos de que su existencia tiene una misión concreta, y esa es la de preservar el legado de los seres vivos orgánicos que solo existen para nacer y morir. Así puedan volverse eternos, al igual que ellos. Siendo eso lo que harían desde que son creados y durante los siguientes miles de millones de años, viajando por diferentes mundos y estableciéndose en ellos por una cantidad indeterminada de tiempo, mientras seleccionan a las criaturas que les interesan, para acabar convirtiéndolas en pergaminos. Pergaminos
que luego serían llevados a un supuesto gran archivo que deben tener en algún lugar del universo, que actuaría a modo de arca cósmica. Y de ahí, el ciclo se repetiría una y otra vez, hasta el infinito, en esta dimensión y posiblemente en otras también, sin ningún inconveniente, pues casi nada en el multiverso sería capaz de rivalizar el gran poder de estas criaturas, por lo que su leyenda se haría conocida en diferentes sitios, muchos de los cuales, al ser blanco de su llegada, directamente decidirían colaborar con ellos para agilizar su proceso de recolección y que no les termine ocurriendo algo peor. Pues si bien los archivistas no suelen ser destructivos, al considerar su labor como algo sagrado, todo planeta que se les resista lo ven como algo indigno de su colección. Y eso significa que acaban exterminando toda vida y aparte quemando la atmósfera para hacerlo inerte por siempre. Así que, como ellos únicamente se llevan a unos cuantos ejemplares de cada mundo, sin esclavizar o imponerse sobre las civilizaciones que los habiten, todos quienes saben de su existencia comprenden que lo mejor es dejarles hacer su trabajo sin más, ya sea ayudándoles o simplemente dejándoles en paz. Ok, los coleccionistas vivimos mucho, vemos las cosas pasar. Para preservar, para observar, debemos acumular. Lo que vuela, lo que nada, sea depredador o presa, atrápalo para que no desaparezca, tu misión es esa. Al menos, hasta que algo diferente suceda, siendo que esta no sería la única raza de criaturas que presuntamente nacieron de las estrellas. En otro lugar, que sería ahora sí ese planeta que conocemos como el Reino de los Demonios, cubierto por océanos de pura lava, se cree que hace mucho tiempo fue escenario de otro gran evento cósmico, que daría como resultado una segunda raza de seres todopoderosos, encarnando su propia versión de los poderes celestiales. Estos serían los llamados Titanes, que como su nombre indica, serían criaturas de proporciones descomunales, alcanzando las nubes del reino de los demonios con simplemente estar de pie. Y ya ni hablar si levantasen los brazos, o sea, tremendos mastodontes. Pero aunque tener semejantes tamaños suena impresionante, y sí lo es, en contraposición, los titanes carecerían de la cualidad principal del resto de deidades del multiverso: la inmortalidad. Eso significa que los titanes serían criaturas orgánicas, que podrían sí vivir por muchos eones, pero tarde o temprano perecerían de causas naturales. Aparte de que esto les limitaría a vivir únicamente en el reino de los demonios, en vista a que surcar el espacio les mataría, como es normal. Así que, como todo mortal, para preservar su raza deben dejar descendencia, aunque como cosa particular, no existen ni machos ni hembras, sino que todos son asexuales y se reproducen como tal. En este caso, cada uno por su cuenta deja un pequeño huevo, llegado cierto punto, el cual presuntamente tarda una gran cantidad de años en eclosionar, y aún muchos más para que la cría alcance el titánico tamaño adulto. Lo sorprendente es que, a pesar de estas limitaciones, el poder mágico de los titanes llegaría a ser prácticamente del mismo nivel que el de los archivistas, con las correspondientes características que eso implica, como el viaje dimensional o inclusive, con el uso adecuado, también el viaje en el tiempo. Pero como no hay mucha más info, no sabemos hasta qué punto llegarán a explotar estas capacidades. Ni siquiera hay registros de cómo habría sido su civilización, ni cuáles eran sus objetivos. Lo más que se puede especular es que tuvieron una sociedad próspera, y como semi-deidades, su principal meta pudo consistir en entender su propia naturaleza, junto con los esquemas y secretos del universo. Aparte de que por ahí en algún momento crean a los llamados Tali-amigos, unos seres de madera que adquieren vida y actúan como una suerte de compañeros / mascotas,
los cuales se pueden convertir en bastones para conjurar magia. Por lo que he podido investigar, resulta factible suponer que para su fabricación también usan una variante modificada de su propia sangre de titán, que es lo que les da vida y les permite generar su propia magia, sirviendo así como catalizadores para que los titanes no necesiten gastar su magia, a menos que lo necesiten. De esta manera, da comienzo la historia del reino de los demonios. Y como es propio, los archivistas y los titanes se convertirían en los seres que formarían el último escalón de ese Olimpo de entidades cósmicas multiversales. Nunca vieron un verdadero titán. Esos niños tampoco lo hicieron. No saben nada de sus apetitos voraces, ni de sus terribles gritos. Incluso sus bebés actúan como pequeños monarcas. Lo que sigue es ver ahora sí el otro lado de la moneda. Esa dimensión tan especial que es conocida en el panorama general como la dimensión número 46 / invertida. Aunque lo especial vendría mucho después, porque sus orígenes no tienen nada espectacular como criaturas galácticas superpoderosas. Y por ende, nos vamos directo a la Vía Láctea, a ese sistema solar que bien conocemos, donde se ubica un planeta particular, la Tierra, o también llamada el Reino Humano. Solo que todavía no hay humanos. Pero sí que nos encontramos con un fenómeno único en su tipo. Una burbuja de origen y composición totalmente desconocidas, la cual se halla sobre un punto concreto de la superficie del planeta, que en un futuro lejano formará parte del territorio del estado de Oregon, Estados Unidos. Esta burbuja, invisible a simple vista, se trata de una materialización concentrada de un fenómeno físico poco conocido, el cual atrae todo aquello que sea irregular dentro de sus estándares, ya sean criaturas, objetos o hasta fuerzas. Así como los objetos de gran densidad deforman el espacio-tiempo, objetos de gran peculiaridad deforman la probabilidad, atrayendo anomalías. La primera describe la ley de gravedad. La segunda describe las leyes de Gravity Falls. La llamada burbuja de rareza haría de la Tierra un punto especialmente débil en lo que se refiere a la separación dimensional, algo que será bastante importante más adelante. Pero a su vez, sus propiedades servirían como un estabilizador para el correcto funcionamiento de las leyes físicas. Es decir, que ésta actuaría como un imán que atraparía todo aquello que fuese demasiado incompatible o peligroso para la estructura de la realidad como la conocemos. Y en eso lo vamos a dejar por ahora. Pero no por mucho tiempo, les aseguro. Pues toca regresarnos con cierto Dorito fiestero que se va a dar cuenta de que su parranda tiene fecha de caducidad. Luego de muchos e incontables millones de años haciendo lo que les ha venido en gana, Bill Cipher y sus secuaz dementes se ven a sí mismos como una fuerza imparable e imbatible, los amos del reino de las pesadillas. Hasta que pase que resulta que un día sin previo aviso se dan cuenta de que algo ha aparecido en su vergel del caos, el llamado borde de la realidad. Un abismo blanco que empieza a consumir el reino de las pesadillas, muy lentamente, pero de forma ininterrumpida e inevitable. Este borde es causado por la desestabilizada naturaleza de dicho plano, por su falta de estructura y leyes físicas, que es precisamente lo que Bill considera que lo hace divertido. Pero como ni siquiera él puede hacer algo para evitarlo, lo más que puede probar es usar una de sus nuevas habilidades: echar un vistazo entre la infinidad de líneas de tiempo y sus correspondientes futuros, logrando así averiguar que, dentro de 1 billón de años, el borde de la realidad habrá consumido el reino de las pesadillas por completo, y aquellos que no estén en una dimensión estable para cuando eso suceda serán borrados de la existencia. Un destino que le acabará llegando tarde o temprano a cada una de las dimensiones. Pero por ahora es el turno de su querido hogar.
Clave se prometió a sí mismo y a sus secuaz dementes que vivirían en una fiesta por toda la eternidad, y este inconveniente no se los impediría. Simplemente tendrían que mudar su casa club a una nueva dimensión, más estable, donde el borde de la realidad no tendrá efecto, y podrán irla deformando a su gusto y placer. Pero hay un problema, y es que la idea que forma a Bill, el concepto, no puede salir del reino de las pesadillas. Así que debe buscar la manera de crear un puente directo entre este vacío y la dimensión escogida, lo que le permitirá volver a existir como entidad corpórea al juntar las propiedades físicas de ambos sitios. La única manera de que eso suceda es que alguien le abra el acceso desde el otro lado. Con lo cual, Bill haría uso de otro de sus nuevos trucos, el escape mental. Otro de esos planos entre realidades, en donde se conectan, por así decirlo, todas las conciencias de los seres del multiverso. Específicamente, cuando duermen. Cuando llegan, mejor dicho, al estado REM, momento en el que se abre un pasaje entre sus mentes a este escape mental. Al ser solo una idea, Bill no solo puede existir igualmente en este lugar, sino ser uno de los pocos seres capaces de acceder a él con total libertad, y por ende, usar esos pasajes hacia las mentes para su conveniencia. De esta manera, comenzaría a invadir los sueños de los mortales, presentándose bajo diferentes nombres y diferentes apariencias, según lo vea necesario, intentando encontrar al cerebrito adecuado que sea capaz de entender sus instrucciones sobre cómo crear un portal dimensional al reino de las pesadillas. Cosa que evidentemente no les diría así explícitamente, porque a nadie le gustaría saber que si le hacen caso, su mundo será invadido por el caos y la destrucción más absoluta. Así que una vez más, emplea su carisma para esconder sus macabros objetivos, y en vez mostrarse como una figura confiable, dispuesta a compartir su infinita sabiduría. Un amigo o una musa. O por lo menos la mayoría de las veces, dependiendo de la persona. A veces simplemente iría directo y amenazante, mostrando su enfermiza personalidad. Pero eso no va al caso ahora mismo. Algo que sí debo decir es que, si bien Bill puede navegar libremente por el escape mental, tampoco tiene el control total sobre él. Puede invadir los sueños de quien quiera, sí, pero solo eso. No puede afectar sus mentes de ninguna manera, ni influenciar el plano físico, a menos que le den permiso. Lo que haría para ganar ese privilegio es hacer tratos. Usando los sueños, averigua qué es lo que la persona quiere. Conocimiento, dinero, poder, lo que sea. Para luego contactarlo y ofrecerle eso mismo, si por medio de un trato le promete asistirle en lo que sea que le pida. Lo cual suele ser simplemente el que construya en su ansiado portal. Y si no cumplen, ahora sí tendrá a su disposición 1001 formas para castigarles. Fíjense que dije suele, porque hay veces en que usa este recurso solo para divertirse, como ofreciendo algo que tenga un giro retorcido, o dando poder a alguien que sabe que ocasionará una gran catástrofe, mientras él contempla el espectáculo desde el escape mental, invisible al ojo, como una especie de espíritu. Y así es que Clave va probando suerte con su plan en varios sitios distintos, sin conseguir resultados, hasta que se decide por invadir una dimensión concreta a través de un planeta concreto. La Tierra, ¿cómo si no? Para aprovechar ese punto débil entre las dimensiones, que le facilitará bastante las cosas. Pero solo para estar seguros, vuelve a echar un vistazo entre las líneas temporales, convenciéndose así del todo de que es el sitio indicado, pues logra ver que en aproximadamente 1.000 millones de años logrará concretar su objetivo invadiendo esta dimensión y liberará a todos sus habitantes como una vez hizo con Euclidia. O por lo menos, esa es la teoría. Antes de eso tendría que atravesar unos cuantos obstáculos, y el primero de ellos es bastante grande:
Literalmente. Oye esto, clave. ¡Ah! ¡Bebé tiempo! Si tu intromisión en esta dimensión continúa, podría destruir la fibra misma de la existencia. Posicionar al bebé tiempo dentro de una cronología es medio enrevesado, porque su existencia trasciende el concepto del tiempo como tal. Es como decir que para su percepción no existe el cuándo, sino el dónde. Así que al nacer en el pasado, directamente también lo hace en el futuro muy lejano. Y en ese futuro es donde decide establecerse. Al ser el último de los suyos y por ahora ser solo un bebé con sobrepeso, se ve incapaz de cuidar por sí solo toda la línea de tiempo. Así que elige conquistar una civilización de mortales para forzarles a asistirle con esta misión. Y claro que el lugar elegido fue la Tierra, siendo los humanos los que acabarían esclavizados de su enternecedor capricho. Con este acto, en general, la dimensión 46'/invertida pasaría a ser propiedad del bebé tiempo, que desde su trono en lo alto del año 2012 salvaguardaría el lugar tanto en espacio como en tiempo. Literalmente, sus minions patrullan el radio temporal de la Tierra en un rango de 1000 millones de años, precisamente. Imposible para Bill entonces el invadir esta dimensión, no si está el cabezón de por medio. Si intentase entrar en sus sueños, desaparecería al instante, debido a la nula permanencia de objetos en su mente de bebé. Así que prueba a negociar. Le manda un mensaje telepático para que se encuentre fuera de la línea de tiempo, con la intención de que se dividiese en la dimensión. Cronelius no se toma muy bien su propuesta/amenaza. Lo pone en busca y captura entre sus agentes temporales, y en menos de lo que podemos decir estropajo, él y su ejército se presentan ante Bill y sus secuaz dementes en el reino de las pesadillas. Algo que el Dorito ya se esperaba, teniendo ahora la ventaja, pues en este lugar sin ley los poderes temporales del bebé tiempo no están en su total capacidad. Aún así, le vuelve a hacer su oferta una vez más, la cual este rechaza porque iría totalmente en contra de su misión. Ya sabiendo que este momento se trata de un evento canon, un evento nexo, un punto de inflexión entre todas las líneas temporales. Siempre si Bill invade la Tierra, el resultado es el caos y la destrucción de los cimientos de la realidad, incluido el tiempo que juró proteger. Por ello, quiere que desista totalmente. Pero el Rey Pesadilla, eso es justo lo que desea: seguir la tradición, porque es lo único que le queda y que le importa. Como último cronogigante, el bebé tiempo conoce la verdad sobre Euclidia y le recalca que un nuevo hogar no lo reemplazará. Esto pilla por sorpresa a los secuaz dementes, que solo sabían por parte de Bill que según había liberado a su gente. Liberados pero de sus cuerpos. ¡No lo escuchen! ¡Es un bebé! ¡Ni siquiera sabe cómo decir espagueti! ¡Sí lo sé! ¡Dilo! ¡Spaghetti! ¿En serio van a seguir a este tipo? ¿Qué dirían tus padres si vieran en lo que te has convertido? ¿Qué dirían Scalade? ¡Basta de charla! ¿Listo para ser echado a la literal era del hielo? Y eso sería exactamente lo que sucedería, pues tras esta charla daría comienzo una batalla a escalas espaciotemporales, llena de paradojas, mundos destruidos, radiación que hoy día es captada por el SETI, unos nunchakus hechos de Abraham Lincolns, y hasta por un momento se clipean fuera de la carta del multiverso, encontrándose en la mochila de Dennis. Pero finalmente, Bill y sus secuaz dementes salen victoriosos, tras golpear al bebé tiempo y echarlo fuera del reino de las pesadillas, de vuelta al planeta Tierra hace 65 millones de años. Su impacto sobre la superficie terrestre es catastrófico, iniciando una era de hielo y provocando la extinción de los dinosaurios. Cronelius se quedaría congelado en un glaciar del Antártico, con lo cual las cintas del tiempo de sus agentes pierden poder y no les queda de otra que retirarse de vuelta al año 2012, pues se supone que el bebé tiempo existe como una entidad única a lo largo de toda la línea de tiempo, por lo que hasta que no se descongele, ni él ni sus agentes pueden impedir que Bill haga de las suyas. Una oportunidad que tomaría rápidamente, y así es que la Tierra quedaría a su merced,
aunque por ahora no podría ser mucho más que esperar. Esperar hasta que en este mundo las mentes evolucionen lo suficiente para poder soñar, porque donde están los sueños está el triángulo de las pesadillas. Pero esperen, porque aún debemos quedarnos en la Tierra un poco más, para ver cómo hace aproximadamente 30 millones de años, la burbuja de rareza haría su efecto sobre una enorme nave extraterrestre que pasaba cerca. Una nave propiedad de los seres pandimensionales de Trilax Beta, criaturas que existen simultáneamente entre 7 a 11 dimensiones. Y eso significa que tienen un pésimo sentido de dirección, lo que, combinado con la influencia de la burbuja, ocasionaría su choque en el lugar, tras cruzar de par en par un acantilado. El impacto forma un enorme valle y mata a sus ocupantes. Menos, y aquí es donde viene la razón de que la nave fuera atraída por la burbuja, varios especímenes que tenían cautivos de diferentes mundos, que presuntamente fueron sustraídos para investigación por ser particularmente inusuales. Muchos morirían igualmente, pero otros tantos lograrían sobrevivir y ya en libertad escaparían de los restos de la nave para pasar a habitar el valle recién formado. Según mi investigación, todo el valle de Gravity Falls se formó cuando un objeto extraterrestre se estrelló en este lugar hace millones de años. ¿Esta nave causó las raras propiedades del pueblo? ¿O las raras propiedades del pueblo atrajeron a la nave? La respuesta aún se desconoce. Ahora sí, ya con eso, toca movernos de vuelta al reino de los demonios, pues esta dimensión tendría su propio conflicto de deidades. En algún punto de este lapsus de 30 millones de años aproximadamente, los archivistas se encontrarían con este planeta, que sería su siguiente objetivo de capturas. Pero sucede algo diferente. Conocen a los titanes, y algo en su percepción cambia. Entienden de inmediato que con ellos no van a poder llevar a cabo su rutina habitual, porque si se da el caso de que se resistan, no la tendrían tan fácil como simplemente barrer con su mundo. Con el poder de ambas razas prácticamente al mismo nivel, si se atrevieran a intentarlo, a lo mejor los que terminasen exterminados serían ellos. Y eso les hace descubrir el miedo por primera vez en su extenso tiempo de vida. Ya no se sienten tranquilos, sabiendo que hay otras criaturas capaces de plantarles cara, lo cual se tiene que terminar. Da igual que los titanes sean pacíficos o no, que sean una amenaza latente para su estirpe, es lo que les hace tomar la decisión de atacar primero. Pero no lo hacen de frente. Claro, lo que quieren es protegerse a sí mismos. Así que aprovechan que los titanes aún no sabían de su existencia para infiltrarles una especie de espía. Convencen a su coleccionista más joven y prescindible para que baje y se encuentre con ellos. Coleccionista que, por cierto, básicamente tiene la mentalidad y actitud de un niño, al nivel de lo que ser una entidad eterna del espacio se refiere. Todo el tema de la misión sagrada que existe entre los suyos le da bastante igual. Incluso la desprecia hasta cierto punto, porque eso de destruir mundos enteros solo por no estar de acuerdo le parece demasiado extremo. Lo que quiere es simplemente hacer amigos, divertirse y jugar. Pero aún así intenta seguir el ejemplo, porque es lo que le toca. Solo que él, en vez de convertir a las criaturas en pergaminos, los convierte en juguetes que le sirvan de entretenimiento. Entonces, como los archivistas saben que tiene esa mente infantil, no le dicen que va a ser de espía. Lo que hacen es mentirle, proponerle que van a jugar un juego de escondidas y que si puede bajar a preguntarle a los titanes si quieren unirse. En su inocencia, el pequeño coleccionista cumple con gusto y los titanes lo reciben con amabilidad. Por ende, allí se queda, jugando entre ellos y con sus hijos.
lo que aprovecharían los archivistas para sacar toda la información posible de sus adversarios y así terminar dando con un plan para exterminar a todos los titanes sin tener que ponerse en riesgo. Un plan que involucraría a una segunda civilización que también habitaba este mundo, junto con los titanes. Las llamadas brujas o brujos. Pero vamos a decirles solo brujas, que es más identificativo. Esta raza de seres humanoides aparecerían mucho tiempo después que los titanes, teniendo un tamaño bastante menor en comparación y sin contar con ningún tipo de habilidad mágica. Podríamos decir que tan solo eran una cultura primitiva, que intentaban salir adelante con herramientas básicas y conocimientos limitados. Que en comparación, sería casi como si hablásemos de chimpancés, al lado de la enorme civilización humana. Así que a los archivistas se les ocurre hablar con estas brujas y ofrecerles lo que sus gigantescos vecinos nunca les dieron: poder sin límites, el acceso a la magia que les permitiría hacer cosas que creían imposibles. Solo si a cambio libran una guerra contra los titanes y se aseguran de acabar con todos y cada uno de ellos. La envidia y la tentación seducen a las brujas, por lo que terminan aceptando el convertirse en su carne de cañón. Los archivistas pasarían a ser dioses para ellas, y estos les entregarían grandes poderes y herramientas para lograr hacer frente a estos colosos, pasando a conocerse como atrapatitanes. Es así que, sin vérselas venir, los titanes de repente empiezan a ser atacados sin piedad, dando inicio a una guerra históricamente cruda y extremadamente sangrienta, que podríamos suponer supuso muchísimas bajas para ambas partes. Pero los atrapatitanes, al contar con más números y el apoyo de los archivistas, poco a poco irían tomando la ventaja y los titanes serían masacrados. Sus descomunales cuerpos, partidos en trozos, cubrirían hectáreas y hectáreas de los océanos de lava. Ni siquiera a sus indefensas crías se les tendría compasión, siendo sus cráneos utilizados como simples trofeos para adornar sus estancias. Toda una carnicería sin razón, el resultado del miedo, la obsesión y la ambición desmedida. Es lindo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No reconoces a tus hermanos? No te preocupes, guardamos el mejor lugar para ti. Al final, no se sabe después de cuánto tiempo, la guerra termina con la erradicación total de los titanes, del reino de los demonios. A excepción de un último titán y su recién colocado huevo. Ya sabiendo que sería cuestión de tiempo que vinieran a cazarlo, lo más que este titán podía hacer era ocultar su huevo y afrontar la muerte. Pero, si ese sería su destino, intentaría llevarse consigo a quien creía que era el verdadero culpable de todo esto. Ese pequeño coleccionista que vino de las estrellas, el cual piensa que les tendió una trampa, que los distrajo para que les atacaran por la espalda. Así que, con el poco tiempo que le queda, construye una isla con un torreón y la cubre con un aura mágica para ocultarla. Además, dentro coloca una habitación secreta, cuyo techo adorna con un símbolo que impide a los coleccionistas mirar adentro. Allí deja su huevo y finalmente crea un ejército de golems que se encarguen de custodiar el lugar y de cuidar a su hijo una vez que nazca. Ahora que se había asegurado de que su pequeño titancito estaría a salvo, solo le quedaba desahogar toda su rabia contenida por lo que les hicieron a los suyos, conjurando un ritual que le cuesta la vida y con el que se lleva consigo al pequeño coleccionista. Tras lo cual su gigantesco cuerpo inerte se desploma, quedando cerca de la isla donde dejó a su hijo, quien pasaría a convertirse, aún sin nacer, en el último espécimen con vida de la gran y poderosa civilización de los titanes. Aunque por muy poco. Y es que les cuento que este pequeño feto estuvo a punto de ser el último titán, y a la vez la última víctima de la guerra. Porque a pesar de los esfuerzos de su padre, los atrapatitanes sí que consiguieron encontrar la isla,
y por alguna razón los golems simplemente no se activaron o fueron neutralizados, dejando el lugar a su merced. Pero en lugar de que esto se convirtiera en una tragedia completa, el titancito tuvo un golpe de suerte. Los atrapatitanes no lograron encontrar la habitación secreta y se limitaron a profanar el torreón haciendo murales como símbolo de victoria, para luego retirarse y nunca más volver. Convencidos de que ya habían acabado con todos los titanes y su misión estaba hecha. El plan fue un éxito. El trato se completó. Las brujas se convierten en la civilización dominante del reino de los demonios y los archivistas quedan complacidos. Sus miedos y preocupaciones desaparecen, con lo que ya pueden retomar su rutina habitual. Es así que se establecen en el reino de los demonios y empiezan su recolecta como si nada hubiera pasado, mientras los cuerpos de los titanes se descomponen poco a poco y los océanos de lava se enfrían hasta convertirse en océanos de agua hirviente, ya sea por simple evolución geográfica o que la descomposición de los titanes haya tenido que ver. Eso es un misterio. Pero algo que no es un misterio es que, en efecto, la muerte de seres tan sumamente poderosos no podía no repercutir en nada. Ese poder no puede simplemente desaparecer. Es por ello que a lo largo de los siguientes cientos o incluso miles de años, la sangre de los titanes, cargada con su infinito poderío mágico, se va descomponiendo y evaporando, llenando de energía el aire alrededor de sus restos. Esa energía va tomando formas, va creando cosas: hielo, fuego, plantas y luz. Los 4 elementos pilares de la magia, que en combinación hacen que nieve en los picos altos, que fluya el agua limpia en sus desembocaduras, que surjan árboles en sus superficies y finalmente que de la muerte vuelva a surgir la vida. Toda una nueva categoría de criaturas que se convertirían en la segunda población más grande del planeta y quienes le darían su característico nombre: los demonios. Todos muy variados en formas y razas, algunos ocupando el rol de animales salvajes, mientras otros tantos desarrollarían el raciocinio, al igual que las brujas. Pero no se preocupen, porque aunque su diversidad parece infinita, con el tiempo se lograrían catalogar a todos ellos en 3 grandes núcleos: bichos, bípedos y bestias. Las bestias serían aquellos demonios que tirarían más a la idea de simples animales guiados por instinto. Los bípedos serían los que son conscientes de sí mismos. Y los bichos, una especie de intermedio entre animal y ser civilizado. El punto es que hay muchos de ellos, lo cual le viene de maravilla a los archivistas, pues pueden ampliar bastante su catálogo de capturas. Los demonios comienzan a ser recolectados, entre ellos uno muy especial, una bestia única con apariencia de búho monstruoso, cuya esencia es capaz de corromper y aniquilar cualquier fuente mágica. Un archivista logra acorralarlo y distraerlo con luces para así atraparlo, iniciando de inmediato con la conjuración para convertirlo en pergamino. Pero esta bestia logra liberarse en el último momento e intenta escapar volando. Se fuga del archivista, sí, pero en el aire se empieza a transformar, cayendo a los océanos hirvientes ya convertida en pergamino. Y así que se la pasaría los siguientes miles de años, siendo llevado por las corrientes del mar de un sitio a otro, sin aparente descanso. Pasado ya mucho tiempo del fin de la guerra contra los titanes, los archivistas finalizan con su periodo de recolección en el reino de los demonios, y sin mirar atrás regresan de vuelta a las estrellas a continuar con su ciclo, dando por hecho que su pequeño coleccionista había muerto definitivamente, junto con el último titán. Su partida pilla por sorpresa a sus devotos atrapatitanes,
pues sin ellos el gran poder de las estrellas del que tanto habían gozado se desvanece, lo que produce en muchos de ellos una profunda indignación, pues se dan cuenta de que únicamente fueron utilizados para hacerles el trabajo sucio, y ahora se habían quedado solos en el mundo con nada más que los demonios. La diversidad de opiniones que les representa este hecho hace que la civilización de las brujas se acabe dividiendo en dos. Por un lado quedarían los que se mantendrían firmes y leales a los archivistas, preservando sus conductas anti-titanes. Estos se asentarían en una mano de titán cercenada, rodeada de muchos otros restos, a la cual nombrarían como la isla de los atrapatitanes. Y por el otro estarían esas brujas que se alejarían lo máximo posible en busca de un nuevo inicio, y expiarse de la culpa por su oscuro pasado. Tanto se separan que de hecho acaban llegando hasta el otro lado del mundo, donde vuelven a encontrarse con el cuerpo ya descompuesto del último gran titán, el único que permanece completo al haberse sacrificado voluntariamente, y por ende el que más sangre de titán llega a concentrar en sus inmediaciones, convirtiendo sus restos en el mayor vergel de vida animal y vegetal en todo el reino de los demonios. Así que, pues cualquiera con 2 dedos de frente vería ese como el lugar obvio para fundar su nueva sociedad. Y al hacerlo, deciden nombrarle como las Islas Hirvientes. Las Islas Hirvientes, nacidas de los restos de un titán caído. Esta magia original era tan potente que toda la vida en las islas evolucionó para ejercerla también. Lo dicho, estas brujas, ya sin la influencia de los archivistas, buscarían cualquier medio posible para ir enmendando sus atroces pecados. Las Islas Hirvientes no solo serían su hogar, sino también una tierra sagrada que cuidarían y protegerían con gran respeto, hasta llegar el punto en el que directamente se iniciaría una religión que alabaría la imagen de este titán como su nuevo dios protector. Tal vez no puedan deshacer el pasado, pero sí demostrar que se arrepienten profundamente por haberlos perseguido de forma injusta, lo cual demostraría ser el camino a seguir para la redención, pues muchos años después, de forma aparentemente mágica e inexplicable, las brujas empezarían a notar que sus alrededores se llenaban de símbolos extraños, símbolos que al replicarlos en dibujos y tocarlos, se producía un efecto mágico, ya sea de luz, hielo, fuego o planta. Tras muchos estudios y análisis, estos símbolos serían apodados como los glifos, que así explicado de forma simple y sencilla, básicamente se tratan de la representación física del concepto que representan cada uno de los 4 elementos pilares de la magia. Cada titán entiende estos conceptos de formas distintas, pero en esencia seguirían siendo iguales, lo cual se reflejaría en que dependiendo de la magia del titán en cuestión, las formas de sus glifos serían distintas, pero seguirían actuando como los mismos 4 pilares mágicos: luz, hielo, fuego y planta. A través de estos glifos, las brujas podrían hablar con esa energía que aún emana del titán para especificarle qué hacer, ya sea una simple manifestación básica de los 4 elementos, o algo más complejo, como formar combinaciones entre ellos para dar como resultado cualquier efecto mágico imaginable. Este conocimiento sería abrazado y profundizado hasta el cansancio, convirtiéndose en la primera forma de canalización mágica empleada por las brujas, conocida como la magia elemental. Y si bien no tendrían forma de comprobarlo, tampoco les quedaría duda de que esto sería una especie de recompensa de parte del titán, sea donde sea que esté. Pues tenían razón. Déjenme les cuento qué pasa y que resulta que cuando el titán hace su conjuración especial, en realidad no muere del todo precisamente, ni tampoco el pequeño coleccionista. Lo que hace es algo así como desprender el alma de su cuerpo, para usarlo como una suerte de sello. Un sello que los mandaría a ambos al lugar que está antes del más allá, el espacio intermedio, el reino de las pesadillas. Concretamente, a esa sección que consiste de ríos y cubos flotantes, donde la influencia de Bill Cipher no ha llegado.
Pero debido nuevamente a la naturaleza deforme y caótica de este sitio, ambos quedarían apartados en puntos totalmente distintos, impedidos por siempre de encontrarse. El coleccionista quedaría encerrado en una esfera, sin posibilidad alguna de interactuar con el exterior, mientras que el titán sería libre para vagar por el reino de las pesadillas, matando el tiempo más que nada. Aunque se desprendiera de su cuerpo, eso no significa que está muerto. Aún conserva un leve enlace con él, por lo que su alma está entre viva y muerta, siendo eso lo que impide que se vaya del todo al más allá, y se refleja en su cuerpo con su corazón aún latiendo, a pesar de que todo lo demás ya se haya descompuesto hasta los huesos. No por nada es uno de los seres más poderosos del multiverso. En cualquier momento, el titán podría dejarse llevar, pero prefiere quedarse ahí porque al menos puede usar los cubos para seguir viendo lo que ocurre en el reino de los demonios. Y aún más importante, saber qué le deparará a su hijo, aunque ya no pueda estar con él. Ah, pero pobre de este papá barra mamá luchona, porque una de las primeras cosas que descubre al usar los cubos es que cometió un terrible error con su sacrificio. El coleccionista no era su enemigo, sino los archivistas. Y ahora, por culpa de que tomó esa decisión apresurada llena de ira, el pequeño chamaco galáctico se quedó sin libertad y totalmente solo. Lo cual le da mucha pena. Pero así como él no puede volver a la vida, tampoco lo puede liberar. Lo hecho está. Tal vez por eso, como una forma de expiar su propia culpa, es que decide darle una segunda oportunidad a esas brujas que se establecieron en su cuerpo y demostraron sentir un genuino arrepentimiento, para lo cual usa esa conexión que aún le queda con la energía de su cuerpo y les hace ver con facilidad esos glifos con los que todo a su alrededor fue creado. Oye, te entiendo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a mi hijo a salvo, pero ataqué a la persona equivocada. Arrastré al coleccionista hasta aquí por nada. Con la tontería llevamos ya un buen rato por aquí, y se acerca el momento de desplazarnos a nuestro siguiente punto cronológico. Pero antes, nos queda por relatar un par de acontecimientos menores, que posteriormente van a agarrar su relevancia. Como expliqué, el coleccionista queda encerrado en una esfera sin posibilidad de salir, ni interactuar con nadie. Bueno, pues esto no es del todo cierto. No puede usar los cubos como el titán, pero sí que tiene una forma especial de observar el reino de los demonios, y hasta interactuar con sus gentes. Se entiende que como el titán usó su cuerpo a manera de sello para contenerlo en esa esfera, de algún modo esto generó en él 2 medallones, a través de los cuales el coleccionista puede manifestarse fuera de su prisión en forma de una sombra, pero sin ser capaz de usar su poder de ninguna manera, limitándolo a únicamente estar charlando con aquel que porte uno de los medallones. El primer medallón aparece en un sitio desconocido. El segundo se crea en una bóveda dentro del cráneo del titán. Tiempo después, se cree que las brujas encuentran ese segundo medallón, pero debido al desprecio que desarrollan contra los archivistas, prefieren dejarlo ahí, y en vez sellar el lugar con una puerta que requiere una clave encriptada para que nadie pueda tener acceso a él. Otra pequeña aportación sería mencionar que las brujas establecen diversas alianzas con varias razas de demonios, para cohabitar en paz como una sola gran civilización. En especial, los demonios de la categoría bípedos pasarían a ser prácticamente sus semejantes. Incluso, se llega a especular que por ahí pudo haber alguna que otra hibridación. Yo solo digo lo que he escuchado. También sería importante hablar de los charcos del tiempo, un fenómeno producido luego de que la sangre coagulada del titán se mezclara con las algas mágicas del mar hirviente, creando una serie de agujeros temporales que conectarían varias épocas entre sí. El bebé tiempo se ha de retorcer de rabia en su glaciar sabiendo que existe esto. Pero afortunadamente para el nene, pocos son los que los han podido ver, y mucho menos usar para viajar en el tiempo, debido a que estos charcos mágicamente están en constante movimiento,
nunca salen en un mismo lugar dos veces, por lo que es prácticamente imposible localizarlos a menos que sea por suerte. Así que mayormente son tenidos como una simple leyenda urbana entre las brujas. Ya, como cerecita sobre el pastel, nos queda hablar de qué fue lo que pasó con los Taliamigos. Les dije que los hicieron los titanes. Pues es de suponer que al igual que ellos, fueron cazados hasta el exterminio total, exceptuando una vez más a un último Taliamigo, perteneciente al último gran titán, y que es conocida como la Reina Murciélago. No se sabe mucho de su historia, solo que al parecer terminó rota al separarse de su parte de bastón y fue desechada. Tal vez por alguna batalla durante la guerra, quién sabe. Pero una vez muerto su dueño, ella como que empieza a sufrir de amnesia y trata de buscarlo, hasta que se establece en un bosque que sin saberlo está sobre su cadáver. Ser un Taliamigo desechado le avergüenza mucho, por lo que decide esconder esa parte de su naturaleza y se presenta simplemente como un demonio más, que debido a su gran longevidad acumula incontables tesoros, convirtiéndose en el demonio más rico de las Islas Sirvientes. Por otro lado, tengo la teoría de que los restos de su bastón también quedan encima del cadáver del titán, y con el tiempo se convierten en un gigantesco árbol, del que empiezan a salir pequeñas semillas de árboles de Talistrum, que se esparcen por las Islas Sirvientes. Estos árboles tendrían como savia un remanente de esa sangre con la que se crearon a los Taliamigos originales, y que por ahora se quedarían solo en eso. No creo que haga falta adelantarnos más de la cuenta. Fuiste un Taliamigo, ¿no es cierto? Sí, una vez fui parte de un gran bastón. Un bastón hecho para un gigante, pero me rompí y me descartaron. Hasta este punto, hemos visto cómo estas dos dimensiones han vivido sus propios eventos independientes, los cuales les darían forma, sin contar lo ocurrido con Bill y el bebé tiempo en el reino de las pesadillas. Pero, más pronto que tarde, llegaría el momento en el que sus realidades, y por ende, sus historias, comenzarían a entrelazarse. Todo gracias a un evento multiversal sin precedentes, que marcaría un antes y un después no solo para estas dimensiones, sino muy posiblemente para todas las demás. Hace aproximadamente 10.000 años, la deidad, ya cansada de haber servido como guardián para la creación desde los principios de la realidad misma, toma la decisión de que ya va siendo hora de planificar su muy merecido retiro. Pero un espacio cósmico tan importante como el suyo no puede simplemente quedarse ya vacío durante lo que dure el resto de la existencia. Alguien tiene que ocupar su sitio para que pueda retirarse. ¿Y quién se convertirá en la nueva deidad guardiana que vigilará los incontables mundos durante incontables eones? Así que, para poder elegir a un digno sucesor de entre la infinidad de mortales que pueblan el multiverso, la deidad fabrica 3 artefactos de inconmensurable poder. 3 gemas, que cada una encarna uno de los elementos que construirían la esencia misma de la vida. La gema verde, que es la inteligencia con la que se percibe la realidad. La gema morada, que es la fuerza bruta con la que se crea o destruye. Y la gema azul, que es el corazón con el que se siente y empatiza con los demás. La armonía que se forma al juntar las 3 produce una energía que nada en el multiverso es capaz de igualar, con lo cual la deidad espera que tras enviarle este gran tesoro a los mortales, pueda observar cómo reaccionan al tener acceso a tal poder infinito, y aquel que lo use sin buscar ningún beneficio propio, sino para ayudar y proteger a todos quienes le rodean, será entonces la persona indicada para sucederle de su puesto. Sin embargo, este objetivo quedaría relegado para sucesos que vendrían mucho más adelante. Lo que es un hecho para este momento histórico es que la creación de las gemas tendría un efecto mucho más impresionante de lo que se pudiera esperar en primera instancia.
Su poder resultaría tan pero tan masivo que su sola existencia produciría ondas energéticas que se filtrarían hacia todas las dimensiones, sin importar en qué dimensión concreta se encuentren. Estas ondas tendrían un efecto en las barreras que las separan unas de otras, debilitándolas. O más específicamente, actuarían como potenciadores para facilitar la apertura de fisuras dimensionales. Pero no me malentiendan. Tampoco es que ahora pudieses abrir un portal dimensional con un cortaúñas. Pero sí con recursos más limitados y una fuente de energía catalizadora más pequeña. Por lo menos mucho más de lo que se requeriría originalmente. De la noche a la mañana, el viaje interdimensional se volvería más accesible para civilizaciones del multiverso menos avanzadas, con lo que veríamos cómo poco a poco se estandarizaría el contacto regular entre diversas dimensiones, dando como resultado creaciones tales como el traductor dimensional o naves para surcar de una dimensión a otra. Los agujeros de gusano aparecerían con más frecuencia, las fisuras espontáneas también, y así con un muy largo etcétera. Ahora imagínense, si la Tierra ya era un punto débil entre las dimensiones, con la existencia de las gemas se multiplica por 10, lo cual no solo le facilita las cosas a Bill muchísimo, también significa que con el tiempo empezarían a amontonarse aquí gran variedad de criaturas y fuerzas interdimensionales. La mayoría, eso sí, provenientes de su dimensión vecina. Lo dicho, las gemas potencian, pero por sí mismas no generan las fisuras dimensionales. Para eso tiene que haber un detonante externo, y en este caso, vendría de parte del reino de los demonios. La sangre de Titán, un componente muy poderoso que, con el surgimiento de las gemas, empezaría a darse el fenómeno de que al filtrarse en fuentes de agua, se producirían fisuras espontáneas con su dimensión más cercana, la Tierra. Sí que podremos especular que esto ya sucedía desde antes, pero en ocasiones ultra mega raras, debido a que sería mucha sangre la que debería gastarse para poder generar la fisura. En cambio, con las gemas, el fenómeno comenzaría a producirse a diestra y siniestra. Gran variedad de objetos y criaturas de la Tierra cruzarían al reino de los demonios, aunque sería más frecuente el caso contrario. Demonios llegando a la Tierra en grandes cantidades. Hadas, unicornios, grifos, el Slenderman y otras tantas monstruosidades de todo tipo, ya sea a conciencia o de forma accidental. Pero cual sea el caso, al ser fisuras temporales y aleatorias, luego estas criaturas no podrían volver a su hogar, quedándose a vivir permanentemente en la Tierra junto a los humanos. Y ya que los menciono, pues sí, obviamente para este punto, ya los primates habrían comenzado a formar su civilización, con lo cual la Tierra se ganaría su segundo apodo, el reino humano. Y estos seres provenientes de otro mundo, para ellos, se convertirían en las denominadas criaturas mitológicas, o como se les conoce actualmente, los críptidos, quienes se esparcirían por prácticamente todo el planeta. ¿Qué es este lugar? Estas son las Islas Sirvientes. Cada leyenda que existe entre los humanos es causada por un poco de nuestro mundo infiltrado en el suyo. Pero ojo, que no nos vayamos a olvidar de una cuestión, que este querido mundo tiene un punto concreto donde se ven atraídas este tipo de entidades inusuales. Si bien las fisuras se abren por todo el reino humano, sería debido a la naturaleza de esta burbuja de rareza que una gran cantidad de ellas se abrirían aquí, convirtiéndolo en el lugar con mayor concentración de estas criaturas mitológicas. Ya tenemos extraterrestres y seres de otra dimensión. ¿Qué más se podría sumar a este valle bizarro? ¿Tal vez el ser humano? ¿Y quizás un dios del caos? Nah, no creo. Tarde o temprano, las brujas terminan por darse cuenta de la existencia de estas fisuras dimensionales, y de una u otra forma, más o menos se las arreglan para predecir su aparición, y así usarlas a su beneplácito. El ejemplo más notorio de esto es cuando aprovechan una de ellas para exiliar a una raza de demonios
que les daba mucha grima. Las jirafas. Y ahora sí, como quien dice, más fácil nos echaron el muerto a nosotros. Independientemente de eso, hubiera sido tonto no aprovechar la oportunidad para explorar y conocer ese otro mundo que les resultaba desconocido, dando inicio a los primeros contactos entre humanos y brujas. Pues no solo estas últimas se adentrarían a conocer la belleza del reino humano, sino que a la par, los primates harían lo propio con el retorcido y espectacular reino de los demonios. De lo cual profundizaremos más adelante, no me sean impacientes. Porque sí, hablamos mucho que si las gemas, que la deidad conectando el multiverso y tal y cual. Pero, mientras eso sucedía, ¿a dónde fueron a parar exactamente? Como yo no soy un dios todopoderoso que va más allá del tiempo y espacio, no podría definirles qué instancia estuvo en cuenta la deidad para decidir a qué dimensión enviar su creación. Quizás fue un clásico caso de Tin Marín de Dopingüe, yo qué sé. Pero la cuestión es que esta dimensión y mundo escogidos van a ser nuestro tercer y último gran eje de acontecimientos principales dentro de la cronología. Si bien esta no comparte una relación tan directa con las otras dos dimensiones, podríamos seguir el hilo y apodar a este como el reino anfibio. O nos dejamos de tonterías y le decimos cómo es: la tierra de Anfibia. Nuevamente en este caso, nos olvidamos de orígenes ancestrales con entidades ultrapoderosas y vamos directo al mundo que nos interesa: Anfibia. Un planeta compuesto principalmente de agua y a grandes rasgos, un continente principal que tiene forma de nenúfar. Sutil, ¿verdad? Así en primera instancia, lo que más se destacaría de este planeta con respecto a la Tierra o el reino de los demonios sería su particular ecosistema lleno de los mayores polos opuestos que se puedan imaginar. Es decir, tendría los ambientes naturales más bellos, ricos y coloridos de entre los tres. Pero en contraposición, también sería el más peligroso y hostil. Un incomparable vergel de fauna y flora. Solo que prácticamente todo es letal. Insectos gigantes, plantas carnívoras que custodian los vegetales que consideramos más básicos, depredadores que combinan los peores rasgos de los animales más mortíferos. Literalmente hay cangrejos que escupen ácido hasta 150 metros de distancia. Y eso son tan solo unos ejemplos. No quieres vivir aquí, créeme, por muy bonito que se vea. Y menos tras conocer al depredador alfa que humilla a todo eso que les describí. Las garzas gigantes, aves de más de 20 metros de altura, sedientas de carne, capaces de arrasar poblados enteros durante sus cacerías. Anfibia no es tierra para cobardes. Aquí sí que funge la famosa ley de que solo los más fuertes sobreviven. Y por qué no, también los más astutos. Bajo esta primicia, poco a poco veríamos cómo diferentes razas de seres anfibios irían ganando conciencia y con ello adquiriendo habilidades para lograr subsistir en este ecosistema tan hostil, hasta que finalmente se establecen como las primeras tribus de Anfibia. Estas serían las ranas, los sapos, los tritones, los ajolotes y los proteos. Todas independientes, pues ninguna se termina de llevar bien con las demás, debido a sus diferencias físicas y sociales. Excepto los tritones y los ajolotes, que en algún punto decidirían unirse para formar una sola sociedad. Y en eso se quedaría la cosa durante los siguientes milenios. O eso diría, de no ser porque al parecer a la deidad le cayeron muy bien estos anfibios coquetos, día a día peleando por su supervivencia con uñas y dientes. Así que sería aquí donde mandaría sus 3 poderosísimas gemas. Y que pase lo que tenga que pasar. Las 3 aterrizarían en el continente principal, pero separadas, cada una terminando en una punta distinta. Se piensa que la gema azul del corazón habría sido encontrada por la tribu de las ranas, quienes se especializan en la agricultura y el comercio.
débiles y pequeñas físicamente, pero ágiles y llenas de espíritu. La gema morada de la fuerza, por la tribu de los sapos. Un clan guerrero apasionado por el combate y la violencia, sumamente fuertes y carentes de todo miedo. Y finalmente, la gema verde de la inteligencia, por la tribu de los tritones y ajolotes. Ambos muy interesados en lo que es ampliar su conocimiento y manejar sus planes con estrategia. El justo balance entre fuerza y agilidad. O sea, cada una tiene una vibra muy clara que se corresponde con su gema. Sin embargo, a ninguna le tomaría mucho darse cuenta de que estas piedras preciosas tenían algo especial. Su influencia potenciaría el crecimiento de los cultivos y el solo tocarlas curaría cualquier enfermedad o herida. Hasta ahora puras cosas positivas y de bien. Pero siempre, todo gran poder conlleva a su vez una gran capacidad para la destrucción. Cada una de estas tribus lo descubriría tarde o temprano, y por fin la mortal tierra de Anfibia dejaría de resultarles una amenaza. Con el poder de las gemas, darían muerte a todo depredador que osase atacarles, incluidas las tan temidas garzas. Y así, con la fauna y flora contenidas, lograrían evolucionar poco a poco para dejar de ser tribus y convertirse en poderosísimas naciones. Mientras tanto, los proteos, que no les cayó ni un abrazo, terminarían por apartarse de los demás para vivir en territorios subterráneos, fundando la gran ciudad de Protea. De todas formas, ni les hace falta una gema. Primero porque son mucho más grandes que los demás y pueden defenderse perfectamente por su cuenta, o hasta ser una amenaza si quieren. Y segundo, porque su línea de creencias va por otro lado totalmente distinto. Para empezar, son ciegos y muy sensibles a la luz, por eso se van al subterráneo. Pero también, debido a ello, comienzan a percibir lo que son las energías de la tierra y los espíritus. Tales fuerzas les convencen de que esas gemas no deben tener dueño y hay que dejarlas en paz. Nadie les hace caso, al contrario, se pone peor el asunto. Porque las tres naciones no se conformarían con subyugar a las grandes bestias de Anfibia. La ambición les consumiría y solo buscarían más y más. Si podían hacer tanto con una sola gema, el siguiente paso lógico sería ver quién conseguiría hacerse con las tres, desbloqueando el poder más absoluto para imponerse sobre los demás y gobernar todo Anfibia. Escucha, creé las piedras para ver cómo les iba a los mortales con un poder ilimitado. Resulta que no tan bien. Así darían comienzo una serie de campañas de guerras entre las tres naciones. Guerras que se prolongarían durante cientos de años, dejando en ridículo nuestra bélica historia humana. La que acabo de liar, dice la deidad. A pesar de ello, su código de cero intervención le sigue dictando que debe dejar que los mortales arreglen sus propios problemas, acaben bien o acaben mal. La cosa es que la deidad ya sabe que va a acabar mal, y no hará nada al respecto. No de forma directa al menos, pues ya que esta situación en parte es culpa de su creación, considera justo tan siquiera advertirles para que hagan algo al respecto. Así es que envía un mensaje en forma de visión que sería captado por el anfibio más sensible de energías astrales que jamás se haya conocido. La Madre Proteo, la más sabia de entre los suyos. La deidad le revela que en un futuro muy lejano, debido a su extrema avaricia por usar el poder de las gemas, les aguarda una calamidad de proporciones planetarias que barrerá con toda la vida de Anfibia. Pero que todavía les queda una oportunidad de salvarse, gracias a 3 estrellas que vendrán de otro mundo, y será su decisión si abandonarles a su suerte o luchar por ellos para evitar su escrito destino. Todo dependerá de que les guíen por el camino correcto, una vez que sea el momento de su llegada. Este conocimiento cambiaría por completo la visión de los proteos, dándose cuenta que en sus hombros había caído la responsabilidad de salvar su mundo.
La Madre Proteo se convertiría en la guardiana de esta y otras tantas visiones que le llegarían con el paso del tiempo, las cuales uniría para formar la llamada profecía. 3 estrellas de un lugar lejano lograrán que la noche sea en vano. ¿Pelearán o aceptarán la destrucción? Nuestra suerte depende de su decisión. Según esta profecía, deberían aguardar pacientemente hasta que sea el momento de actuar. Pero con el pánico de saber que se les vendría un futuro cataclismo, lo menos que harían sería quedarse quietos. Deducen que si aún les quedaba tiempo, deberían actuar cuanto antes. A partir de aquí, la historia se vuelve bastante borrosa. Pero con todo lo que he logrado investigar, he concluido con la teoría de que, tras recibir la visión, los proteos comenzarían a aliarse con varios miembros de las 3 grandes naciones, quienes en común tendrían la idea de que las guerras centenarias debían llegar a su fin a toda costa. Y quizás con eso, esa calamidad futura sería evitada. Esta comuna de anfibios unidos formaría una sociedad secreta que, en honor a sus fundadores y quienes les hicieron saber de la profecía, se acabarían nombrando como la Orden Proteo. Para conseguir esa ansiada paz, la Orden cree que la meta debe ser entender mejor las gemas, estudiarlas para comprender su naturaleza, sus cualidades, sus límites, y de esa forma poder emplearlas de un modo que resulte más equitativo y beneficioso para todos. De esta forma, cada gema comienza a ser investigada desde sus correspondientes naciones, hasta que llegado cierto punto, la Orden y los proteos construyen 3 grandes templos, diseñados especialmente para canalizar la energía dentro de cada gema y de esta forma poder analizarla más detalladamente. A estos templos solo podían ingresar miembros de la Orden, de lo cual se asegurarían al infestarlos de trampas mortales, que además son temáticas. El templo para la gema verde se ubicaría en el bosque Amígdala, en la zona sur del continente, y sus trampas solo serían superables con pura agilidad mental y un poco de humildad. El templo de la gema azul estaría en el monte Mutu, en el Ártico anfibio ubicado al este. Sus pruebas serían simbólicas, superables a base de compasión y responsabilidad. Y el templo de la gema morada estaría dentro del volcán Ojo de la Muerte, al norte. Obviamente, sus pruebas van de liarse a puñetazos y perseverar sin importar la dificultad. La idea sería que nadie pudiera pasar ninguna de estas trampas. Pero si alguien lo consiguiera, mejor que mejor, porque serviría como un rito de iniciación para entrar en la Orden Proteo. Finalmente, tras muchos años de investigaciones y análisis, aparece en la Orden una Tritón sumamente inteligente, sabia y capacitada, quien se destacaría rápidamente de entre todos sus camaradas. Esta llevaría por nombre Valeriana, quien toma todo el conocimiento que recopilaron y así descubre el potencial oculto de las gemas. Si potencian fisuras dimensionales, pues claro que también pueden abrir las suyas propias, solo que con el manejo adecuado. Valeriana descubriría que cada dimensión tendría una especie de firma digital concreta, unas coordenadas que podrían interpretarse en forma de notas musicales. Así es que las gemas permitirían el crear un portal hacia cualquier dimensión del multiverso, en plan Enchiridion. Únicamente habría que usar las canciones adecuadas. Este gran descubrimiento le daría a Valeriana una idea para por fin terminar con las guerras centenarias. Si de música va la cosa, ella construiría un artefacto temático capaz de aprovechar el poder simultáneo de las 3 gemas para abrir portales a otros mundos, como función principal, entre muchos otros usos. Este glorioso invento sería reconocido como la caja musical, y al unir en ella las 3 gemas, Valeriana haría su llamamiento al fin de los conflictos entre las 3 naciones. Les promete que en vez de pelear entre sí, uniéndose, podrían empezar a colonizar otros mundos y expandir su influencia,
para poco a poco convertirse en la civilización más próspera de todo el multiverso. Esta visión utópica convence a todos por igual, por lo cual las guerras llegan a su fin y con la disolución de las 3 grandes naciones, se establece el dominio de una sola sociedad unificada. Nace el poderoso imperio de Amphibia. La Orden concluye con que han logrado su meta y poco a poco se disuelven. No queda del todo claro, pero se cree que Valeriana se convertiría entonces en la primera reina de Amphibia, y al ser ella una tritón, la capital del nuevo reino se haría en honor de su raza, al centro del continente, donde se ubica un enorme lago. Esta sería la imponente ciudad de Newtopia, o Nuevatopía si no eres bilingüe, el cual sería el hogar de la reliquia musical, y por ende, desde donde se orquestarían las invasiones a otras dimensiones. Hasta ahí todo parece bien, todo correcto. Pero pasa que sucede que resulta que los proteos continúan recibiendo visiones de la profecía. No lograron detener nada. Al contrario, se dan cuenta de que con la creación de la caja musical, lo que hicieron fue poner la maquinaria en marcha para cimentar definitivamente su calamitoso destino. Dicho y hecho, pues los anfibios se embriagan del poder que les da la caja, el tener el privilegio de conectar con otras dimensiones e imponerse sobre ellas. Se convencen de hecho de que ese es su destino, que las gemas son su derecho de nacimiento y por lo tanto, los únicos dignos de gobernar el multiverso bajo sus deseos. Sus colonizaciones se convierten en conquistas despiadadas, crueles y déspotas. Y cada vez se pone peor. La sobreexplotación de los recursos de estos mundos impulsa el crecimiento exponencial de su dinastía. Y poco a poco, los anfibios se acostumbran a una vida llena de opulencia y excesos. Cada vez quieren más y más, hasta que llega un punto en el que Valeriana considera que han llegado demasiado lejos. Por intentar detener el conflicto entre los suyos, ahora el multiverso entero se había convertido en la víctima de su ambición enfermiza. Intenta poner fin por completo a su plan de las conquistas, pero resulta ser demasiado tarde, pues se cree que algún otro codicioso monarca le usurpa el trono, la caja musical, y la encierra lejos de la vista del público, prosiguiendo con sus invasiones como si nada hubiera pasado. La otrora gran mente y fundadora del utópico imperio anfibio no puede hacer nada más que lamentarse de su gran error, en silencio y soledad, hasta el mismo día de su muerte. Ya nadie puede detener a esta descomunal fuerza conquistadora, ni siquiera los proteos, por lo que deciden hacerse a un lado. Comprenden que no es su deber alterar el destino, así que solo se quedan esperando, hasta que empiecen a suscitarse los eventos de la profecía. Aunque no serían los únicos. Valeriana tal vez murió, sí. Pero se cree que debido al contacto tan cercano que tuvo con las gemas y la caja musical, la deidad decidió convocarla a su plano dentro del espacio y tiempo para darle una misión. Bueno, misión o también podríamos decirle penitencia. Y es que ni siquiera le permitiría descansar con la muerte, a menos que se redimiera de lo que hizo con su caja. Es así que la termina devolviendo a la tierra de los vivos, con la obligación de actuar como una emisaria, una vigilante espectral que debiera supervisar la llegada de las 3 estrellas y lo que se desencadenaría a partir de ello, para quizás algún día ganarse el derecho de que su alma atormentada pueda trascender al Pacífico más allá. Hace mucho tiempo que esperamos a alguien como tú, querida. Mucho tiempo transcurre. Quién sabe cuánto exactamente. Pero lo importante es que el Imperio Anfibio ha logrado conseguir avances tecnológicos increíble fantásticos. Sus ejércitos ahora consisten de varios tipos de robots. Ya tienen naves, armas de destrucción masiva, diversos medios para tener controlada la mortal fauna de Amphibia
y aprovecharla. Newtopia irradia esplendor, y su prosperidad se esparce por todo el continente, siendo fundadas muchas otras ciudades semejantes, principalmente comandadas por tritones, quienes sutilmente se van instaurando como la casta superior entre los anfibios. Todas estas urbes y todos estos avanzados aparatos serían alimentados casi totalmente por la caja musical, todavía apostada en Newtopia. Así de masivo llega a ser su poder. Obviamente, las conquistas dimensionales continúan y cada vez son más destructivas y totalitarias. Ahora han llegado al punto de esclavizar sociedades, raptando a sus habitantes para experimentación. Una de estas razas sería la de los hombres musgo, entidades de gran vigor y longevidad, de quienes los anfibios lograrían extraer múltiples cualidades para avanzar su conocimiento médico. Pero eso no sería nada comparado con lo que vendría después, tras la muerte de muchos de sus prisioneros interdimensionales. Pues presuntamente, debido a los experimentos que se les hicieron, surgen de sus cuerpos unas criaturas espectrales, a las que nombran como peces sombra. Al parecer, sus almas corrompidas, atrapadas en este plano, y que por ende resultan letales al contacto. Los anfibios quedarían fascinados con estas criaturas. No importa el cómo sucedió esto exactamente. Lo que importa es que al estudiarlas, comprenden que entonces la muerte no es definitiva, sino que hay algo de la conciencia que puede trascender luego de la pérdida del cuerpo. Se puede conquistar la muerte. Esta visión les despertaría la que sería su segunda gran ambición, aparte de convertirse en los reyes del multiverso, el volverse entidades inmortales para gobernarlo por la eternidad como dioses encarnados. El resultado, luego de un sinfín de experimentos e investigaciones, sería la fórmula que les llevaría a su máxima creación, aparte de la caja musical. Una máquina ultra avanzada, capaz de albergar las conciencias de las mentes más grandes de Amphibia una vez sus cuerpos perezcan, que, unificadas como una sola inteligencia, formarían a la entidad apodada como el núcleo. De esta forma, tales prodigios podrían seguir guiando la fuerza del imperio aún después de la muerte, encaminándoles para alcanzar el poderío definitivo, uno que los límites de su mortalidad jamás les hubieran permitido vislumbrar. El núcleo fue todo lo que la corona esperaba y más, pero tanto que se volvieron posesivos de él. No querían que nadie más que ellos tuviera este privilegio de volverse inmortales, así que ocultaron su existencia. El paraíso eterno que ofrecía el núcleo quedaría relegado solo para los eslabones más valiosos de las altas esferas, mientras que el público general jamás se enteraría siquiera de su creación. Así es que pasan varias generaciones, hasta que llega el momento en el que el núcleo acumula las suficientes mentes como para empezar a actuar por su cuenta. Se convierte en el consejero principal del rey de turno y el científico jefe que dirigiría los siguientes avances tecnológicos del imperio, bajo el absoluto secretismo. Sus aportes llevarían a la civilización anfibia al siguiente nivel de desarrollo, pero también de consumismo. Más pronto que tarde, inclusive los recursos de la luna serían explotados, dejándola totalmente vacía, momento que el núcleo aprovecharía para apoderarse del satélite, mecanizándolo por completo, hasta convertirlo en una inmensa nave que solo él podría operar, presuntamente para usarla en un futuro como la nave insignia que dirigiría las conquistas dimensionales. La luna pasaría a ser el lugar donde llevaría a cabo sus proyectos más avanzados, sin tener que preocuparse de ser descubierto por la población. Entre ellos, estaría una nueva línea de robots equipados para las futuras conquistas espaciales. Estos experimentos y robotización de la luna, muy posiblemente, ocasionaría que a partir de ese momento empezase a emitir un brillo intenso de color rojo, que nunca cesaría.
El núcleo es un ser ultra mega déspota, y conforme más mentes ególatras y arrogantes se suman a él, más se potencia esta visión narcisista. El poder, el conocimiento, la autoridad y la autopreservación son lo único que le importa. Que la imagen del imperio anfibio sea lo más grande y venerado en todo el multiverso. Y quienes no estén de acuerdo, bien, una civilización menos de qué preocuparse, y muchos nuevos sujetos con los que experimentar sin límites morales. Con tal de cumplir estos objetivos, esta entidad unificada sería capaz de imponer cualquier dictadura o vaticinar cualquier genocidio. O sea, vamos, estrellaría la luna contra Anfibia para recuperar las gemas, sin pensárselo 2 veces, porque su gente le da igual. Solo ve valor como tal en el legado milenario de su civilización y a aquellos individuos que le puedan aportar algo a su mente en expansión. O resumiéndolo en una sola frase, para él, el progreso justifica los medios. A pesar de ser alto secreto, gracias a las visiones, los proteos lograrían vislumbrar su existencia, describiéndolo como una cosa antinatural, que no duerme, ni jamás morirá. El último clavo en el ataúd para el mundo de Anfibia, según la profecía. La profecía se deshace en este preciso instante, Señor. Pronto tendremos nuestra venganza. Con esto, ya tendríamos establecidos los contextos y orígenes de nuestras 3 dimensiones principales. Lo que nos restaría entonces sería seguir tirando del hilo, a ver qué otros nudos nos vamos encontrando. Todo esto es lo que ocurre en Anfibia durante este lapso de 10.000 años. Pero, durante el mismo periodo, en los otros 2 lugares también ocurrirían un par de historias interesantes, que culminarían con la invasión del reino de los demonios por parte del núcleo y los anfibios. Pausa, que ya no puedo más. Que llevo aquí casi 2 horas, necesito un descansito. ¿Qué les parece? ¿Otro mesecito y medio? Ahora sí, con este capítulo 2 avanzamos bastante, dejando zanjado el inicio de la historia de las dimensiones protagónicas vistas en las 3 series, y quedamos cerca de empezar a ver los efectos que tendrían en sus acontecimientos principales. Nos falta un último empujón, que no por ello significa que sea menos interesante de conocer, pues tendremos sucesos tales como las intervenciones de Bill Cipher a lo largo de la historia humana, la caída del imperio anfibio tras la desaparición de la caja musical, o la aparición del tercer y último gran antagonista que buscaría el genocidio de la civilización de las brujas. Poco a poco vamos descendiendo por este iceberg, demostrando cómo todo se va conectando, y la cosa solo irá a más. Si les queda la paciencia suficiente para aguardar y seguir viendo, yo les puedo prometer que esto aún no es nada, comparado con lo que se viene. Lo mejor de lo mejor.